esta iglesia, la iglesia de ICOT. Ha de confesar que en las ocasiones que he venido aquí, mi mente ha vagado en el pasado y ha traído viejos recuerdos a mi mente, de otras iglesias donde compartíamos mucho con otros hermanos, y la localidad me recuerda mucho a zonas de mi infancia. Así que agradecemos a Dios por esta mañana, por este hermoso día de sábado, por la compañía del Espíritu Santo que está a nuestro alrededor, y gracias a Dios porque hemos podido venir a este lugar a encontrarnos con el Señor. Definitivamente para el ser humano es un privilegio poder compartir con Dios todavía, mientras estamos en esta tierra. Esperemos que pronto pues podamos tener ese encuentro con el Señor cara a cara. Y precisamente uno de los temas que siempre me gusta hablar son de los encuentros de Jesús. Y hoy pues voy a hablar, o les traigo a recordar uno de esos encuentros del Señor Jesús. Siempre desde pequeño o desde chico, cuando conocí esta iglesia me llamó mucho la atención los encuentros que tuvo el Señor Jesús con el ser humano. Y me trae a mi cabeza el recuerdo siempre me fijo en Luis, ¿sabe? Era un pequeño así como Luis, de su edad más o menos cuando yo conocí la iglesia. Y me agrada mucho ver a Luis, y siempre lo pongo como ejemplo, metido allí en las cosas del Señor. Y siempre a los chicos, a los exploradores les digo que en nuestra juventud es la mejor edad para estar conectados con Dios, para estar en sus caminos. Y la Biblia no se equivoca cuando nos llama en nuestra juventud para posteriormente pues ser sus obreros cuando mayores. Así que quiero que inclinemos el rostro donde estamos allí en nuestros asientos para comenzar con el relato de esta mañana. Cariñoso en Dios, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ver tu palabra en esta hora, Señor. Gracias porque tú, Dios, tienes un encuentro personal con el ser humano, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo cada día, Señor. Te queremos rogar que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y aceptarla y obedecerla, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, como ya les dije, pues me encantan los encuentros del Señor Jesús, y hoy traigo a recordar uno de esos pequeños encuentros que tuvo con el Señor Jesús en esta tierra con algunos seres humanos, pero de una forma muy especial. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se encargó o se movía a buscar al ser humano. Y aunque podemos decir que el hombre puede hacer esfuerzos para buscar al Señor, pues Él no, Jesús, el que hace ese medio, el que hace esa conexión con el ser humano para que esa visión entre el ser humano y Cristo pueda llegar a ser a cabo, para que eso pueda ser una realidad. A veces pensamos que el ser humano viene y busca a Jesús y busca a Dios porque tiene que hacerlo, porque es su deber. Pero es Dios el que nos busca, el que fija su mirada en nosotros, el que nos ve allí en el lugar donde estemos, no importando cómo, dónde estemos. Dios no le importa el lugar ni quiénes somos, sino busca a la persona adecuada para determinado tiempo de la historia, para que el Señor pueda glorificarse a través del ser humano. Y yo quiero que nos ubiquemos en el libro de Lucas, el versículo número 19. Seguramente a través de nuestras vidas hemos recibido muchas invitaciones para distintas ocasiones o para distintas ocasiones. Pues a la prueba estoy yo. He recibido la invitación de venir a este lugar hoy. Gracias al hermano Luis, a la iglesia de ICO, por permitirme estar aquí esta mañana en este lugar. Y yo quiero hablarles hoy, quiero llevarles a recordar o a visualizar un personaje que de manera especial me ha llamado la atención durante toda mi vida que he estado en la iglesia, y quiero llamarlo o recordarlo esta mañana porque en los tiempos actuales donde nos encontramos, el ser humano pues se puede distraer o se puede ir fácilmente y puede fijar su mirada en cualquier otra cosa aparte que no es Cristo Jesús.
Y para los veteranos de la iglesia ya saben el personaje de que quiero mencionar hoy. El libro de Lucas, el versículo número 19, del 1 al 10, menciona la historia de este hombre que se llamaba Zaqueo. Bien, y vamos a comenzar leyendo la Biblia, para que la Biblia nos describa quién era este personaje. Dice el versículo número 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El versículo número 1 comienza y me llama la atención cuando dice que Jesús entra en la ciudad, pero que solamente iba pasando por ella. Esto me lleva a describir o a entender que solamente iba de paso. La intención de Jesús no era quedarse en la ciudad, ni mucho menos. Recordemos que él venía, iba a pasar por la ciudad, pero que iba hacia dónde? Iba hacia Jerusalén. Tenía la final de su carrera, la final de su trayectoria, iba hacia Jerusalén. Ese era el final del camino de Jesús, Jerusalén, la ciudad amada. El versículo número 2 dice, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico. Dos características de este hombre, jefe y rico. ¿A quién no le gustaría ser jefe y además rico? Serían dos características muy agradables para estos tiempos difíciles. Me gustaría ser jefe y mucho más rico. Pero ser jefe y ser rico no nos garantiza que podamos ser felices y mucho menos que podamos estar bien en esta tierra. Podemos tener carencias, aunque los tengamos todos, podemos tener carencias, aunque tengamos una posición social y económicamente hablando, como Zaqueo, estable y cómoda. A veces la comodidad, por así llamarlo, nos hace frescos, o nos hace tranquilos, nos da una tranquilidad momentánea. Quiero recordarles que la ciudad de Jericó era una ciudad denominada una ciudad hermosa, preciosa, siendo de que Herodes el Grande la había restaurado, la había hecho una ciudad próspera, pues era un enlace económico para la época bastante fructífero económicamente hablando. Además, este hombre había construido grandes acueductos, estaba rodeada de palmeras, y esta ciudad tenía un palacio que el mismo Herodes había construido para el invierno. Era una ciudad bastante agradable, una ciudad posiblemente buena para vivir. Moderna, muy bien, hermano. Para la época era muy moderna. Las construcciones estaban muy a la altura a pesar de la época en que se estaba viviendo. Continuamos leyendo la Biblia, nos dice, el versículo 3, procurando ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El 4 dice, y corriendo delante se subió un árbol de sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Un lugar, un hombre y un árbol. Tres cosas, tres características. Bien, hablamos ya del lugar, la ciudad, que la describimos en el versículo número 1 del capítulo 19, que era la ciudad de Jericó. Un hombre, el versículo número 2, que era Zaqueo, un jefe publicano y un cobrador de impuestos. Recordemos que para la época el Imperio Romano había invadido la ciudad y estos puestos eran comprados por algunas personas que eran denominadas por los romanos capaces de poder cumplir la tarea de cobrar impuestos. Pero Zaqueo era judío y tenía un puesto otorgado por los romanos. ¿Saben que un cobrador de impuestos no tiene un sueldo? Si usted es jefe, usted tiene un sueldo, ¿sí o no? Si es trabajador, tiene un sueldo, ¿sí o no? Si es empleado, tiene un sueldo. Pero los cobradores de impuestos no tenían un sueldo. Y me llamó mucho la atención al descubrir que no tenían un sueldo, sino que el sueldo se lo ponían ellos mismos. ¿Cómo? Pues con lo que cobraban los impuestos. Tenían la capacidad pues de cobrar de más, o cobrar lo que querían, o bien abusar de su cargo para poder cobrar lo que ellos
pensaban que era correcto para ese entonces. Solamente los romanos le decían, tienes que darme una cantidad para esta fecha y tú búscate la vida, como dicen aquí, ¿no? Búscate la vida y tú recaudas todo lo que yo quiero y lo que te quede pues es tuyo. Bien si lo recaudas o no. Pero estudiando un poco pude descubrir que los cobradores de impuestos eran muy astutos y hacían cualquier tipo de maña para poder cobrar los impuestos y así poder otorgar lo que ellos se merecían. Un cobrador de impuestos en muy poco tiempo puede llegar a ser rico. En muy corto tiempo. Y yo me atrevo a decir, espero que no haya ninguno entre nosotros infiltrado, los políticos hoy en día pueden hacerse ricos de la noche a la mañana. Espero que no haya ningún político aquí presente. Recuerdo una ocasión en el municipio donde yo vivía, un hombre que era corriente, uno que vivía en la ciudad, se postula alcalde y este hombre gana. Yo recuerdo que ese hombre tenía un coche viejo, pero muy bien parado, pues, muy bien conservado. Pero en sus primeros años de mandato, pues, cambió de coche. Empezó a cargar una Fortaleza, una Ford Fortaleza, una F-150, que era un carro muy lujoso, 4 puertas, una Hilux, Toyota, doble cabina también. Entonces, podemos ver que el ser humano siempre busca lo material, siempre busca lo superficial para poder avanzar en su vida. Y seguimos avanzando. El versículo número 4 nos dice, y el tercer elemento que de las primeras 3 características, el árbol del sicomoro. Y repito el versículo, y corriendo delante subió un árbol de sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Quiero recordarles que este árbol es nativo del Medio Oriente de África, es un árbol muy grande, es una madera muy fuerte y que puede alcanzar poco más de 20 metros. El árbol de sicomoro. Bien, pero eso fue lo que humanamente Zaqueo pues buscó. Versículo 3 lo vamos a recordar, procurando ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Había mucha multitud. Recordemos que cuando Jesús pues estaba aquí en la tierra, donde quiera que iba, ¿qué pasaba? Iba la multitud con él. Iba la multitud hacia donde él iba. El hombre era pequeño de estatura. Yo pensaba, ¿cuánto pudo haber midido Zaqueo? ¿1.50? Es un hombre muy bajo. 1.45, 1.40, 1.60. Pues yo mido unos 60 y tanto, unos 64, y soy muy bajito. Entonces, imaginemos cuánto pudo haber medido Zaqueo. Tuvo que quedarse muy bajito. Zaqueo quería conocer de vista a Jesús. La fama que Jesús había experimentado, la fama que Jesús había extendido, por toda la región, había crecido. Y después de haber resucitado a Lázaro, creció aún más. Porque hacer milagros era una cosa y levantar a un muerto después de 3 días era otra cosa. Era mucho más. Pero Jesús lo hizo con un propósito. Tenían que saber que Jesús hacía milagros, pero también tenía el poder para levantar los muertos. Así que Lázaro quería conocer a este hombre. Tenía la intención de verlo cara a cara. Pero habían 2 dificultades. Primero, que era, ¿qué cosa? Pequeño de estatura o bajo de estatura. Y segundo, que había mucha gente, había mucha multitud a los alrededores y no podía entrar, no podía llegar. Y no creo que la multitud le hubiese hecho mucha gracia. A ver, sí, Zaqueo, pasa adelante, tú ve y conoce al maestro, pasa tú delante de nosotros, no hay problema, te cedemos el paso. Teniendo la fama que tenía Zaqueo, no creo que lo hubiesen dejado pasar tan fácilmente. Yo creo que hasta le hubiesen puesto los codos ahí de los lados, hey, por aquí no pasa, y por aquí tampoco. Tú atrás. Así que tú como cobras de más, tú vete atrás y búscate la vida a ver cómo vas a encontrar la forma de llegar a Jesús. Pero encontró una solución humanamente. Corrió un árbol, se subió, ¿y qué cosa hizo? Se subió. Imaginemos a Zaqueo subiendo al árbol.
Recuerden que Zaqueo era rico, ¿no? Seguramente andaba con la peor vestimenta de ese día. Seguramente que no, seguramente andaba bien vestido. Era jefe de los publicanos, cobrador de impuestos, era rico, seguramente andaba con una facha, con una mala pinta para poder subir al árbol. Sabía que se iba a subir al árbol, así que se vistió mal ese día. Seguramente andaba muy bien vestido, pero eso no le impidió pues intentarlo, seguir adelante por el acto de hacer un acto desesperado y subir al árbol. Buscar la forma, la solución y subirse al árbol para poder ver a Jesús. Yo puedo decir, y según lo que entiendo de la Biblia, que solamente su intención era ¿qué cosa? Ver a Jesús. Quizás su intención humanamente era subirse al árbol, quedarse ahí en una rama, ver que Jesús pasaba y verlo. ¡Wow! Jesús, oye, qué grande Jesús, qué maravilla poder ver a Jesús de cerca, logré verlo. Quizás humanamente eso era lo que pensaba Zaqueo, que era lo que él quería, ver a Jesús, lo quería conocer, lo quería ver de cerca, le quería ver cómo era quizás su cabellera, su rostro, sus ojos, quería ver cómo eran sus mejillas, quería ver cómo caminaba. Humanamente quizás esa era la intención de él, ver cómo Jesús entraba, traspasaba la ciudad y ver cómo él seguía su camino hasta Jerusalén. Quizás eso era lo que pasaba por la mente de Zaqueo. Quería verlo, quería conocerlo, quería ver cómo era su rostro. Quizás solamente eso era lo que él quería, verlo. Pero eso no quedaba allí. Cuando Jesús llegó, versículo número 5, si están ubicados conmigo, llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando Jesús llega a ese lugar donde estaba Zaqueo, seguramente, ¿qué haría Jesús? Llegó a Zaqueo. Ahí está, te estás escondiendo de mí, ¿no? Solamente vio hacia arriba. Jesús al entrar a la ciudad, Jesús quizás pudo bordear la ciudad, irse por la periferia, por los barrios que estaban a los alrededores, no coger la avenida principal, por así decirlo, no coger la calle más concurrida de gente, sino irse a escabullirse por las orillas, pasar por la ciudad, porque era su intención, para poder llegar a Jerusalén. Pero pasó, se detuvo, se colió con la multitud y pasó por encima o por un lado donde estaba Zaqueo y miró hacia arriba. La mirada de Jesús. ¿Cuántos anhelamos que Jesús nos vea a los ojos? ¿Sabe? Muchas veces he pensado en ese encuentro, en ese momento cuando Jesús me ve a los ojos y me dice: ven, entra en el gozo de tu Señor. Cuando Él venga y a veces me imagino cuando Jesús venga y me vea, y cuando en ese momento me vea a los ojos y me diga: ven, entra en el gozo del Señor, y en ese momento pues me entrega a mi hija nuevamente y me diga: sí, esta es tu hija, ven y cógela en tus brazos. Ese momento cuando Jesús me vea a mis ojos y me pueda decir: ven conmigo, entra, has llegado, vamos a la patria celestial, que has logrado entrar, y me devuelva a mi hija y pueda yo coger otra vez a mi hija. Ese momento pues lo imagino y me llega al asombro y veo a Zaqueo, me imagino a Zaqueo montado en ese árbol viendo a sus ojos, y me veo a mí viendo a Jesús cuando vengan las nubes de los cielos y me diga: ven, vamos, que ya el tiempo se acabó, ya vamos. Y cuando lleguemos allí, que me vea a los ojos, me entrega a mi hija nuevamente en mis brazos, va a ser algo espectacular, es algo especial. No puedo imaginar otra cosa, no puedo ver otra cosa aparte de los ojos de Jesús viéndome fijamente y tenerlo allí, y sería algo, seguramente va a ser algo increíble para mi corazón. No voy a poder describir con mucho que diga, pero ahí el Señor nos va a dar a cada uno nuestra recompensa cuando podamos verlo cara a cara, que vamos a ver sus ojos, tal como lo hizo Zaqueo. Quizás cuando Jesús subió y miró su mirada y le dijo a Zaqueo que bajara, y Zaqueo pudo cruzar su mirada. Ese encuentro de Jesús con la mirada del ser humano, ese encuentro cuando se cruzan las miradas de Jesús con los seres humanos que estuvo aquí en esta tierra, tuvieron que ser miradas especiales, miradas únicas que solamente Cristo y el ser humano que lo vivió o lo disfrutó son capaces de describir. Yo me imagino a Cristo
cuando le dijo a Zaqueo, baja, date prisa. Una invitación. El Señor nos invita a cada día, pues, estar deprisa con Él. Dice el versículo número 5, lo quiero leer nuevamente. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Ese date prisa me indica que no había mucho tiempo. No había mucho tiempo, ni para Jesús, ni para Zaqueo. Zaqueo tenía los tiempos contados como ser humano. No había un mañana, no había un después. Ahora Jesús dirigía su invitación, una invitación muy especial a este cobrador de impuestos. Una persona que quizás para la multitud no se lo merecía. Para la multitud no era la persona más idónea para que Jesús lo llamara. Pero Jesús lo llamó. Quizás los que estaban alrededor no deseaban ver tanto a Jesús y conocerlo como lo deseaba y lo quería conocer Zaqueo. El querer por el hacer. Zaqueo quería, pero también hizo. Quería conocerlo, pero también hizo su parte humana para conocerlo. Fue, corrió, se codió con la multitud, subió al árbol. Imagínense a Zaqueo con sus mejores vestimentas, como un niño chico, trepándose por ese árbol hasta llegar a una rama cómoda donde se pudiera visualizar a Jesús. Quizás mi mente vaga un poco y quizás hasta se colocó una ramita así, bueno, que desde aquí lo veo, que no me vean mucha gente, porque es capaz que me caigan a piedra y me tumben de aquí porque no quieren que yo conozca a Jesús. Zaqueo seguramente pudo pensar muchísimas cosas, pero las que pensaba Cristo eran otras, mucho mayores y más especiales que las que pensaba Zaqueo como humano. Un llamado personal. Y quiero que veamos 6 características de este llamado. Primero fue un llamado personal, lo llamó por su nombre, le dijo Zaqueo, una invitación personal. Un llamado de Jesús que no fue para nadie más, sino para este hombre. Jesús nos conoce completamente y nos conduce hacia Él. Sabe exactamente cómo son nuestros corazones, cómo son nuestras mentes. Jesús conocía a Zaqueo a la perfección. No había nada que este hombre le pudiera ocultar. Ni siquiera montado en el árbol se pudo ocultar a sí mismo. Jesús lo conocía a la perfección. Y Jesús sabía desde el momento, y estoy convencido de que Jesús sabía que cuando entró a la ciudad iba a encontrarse con este hombre. Pero Zaqueo no tiene ni la más mínima idea de que ese encuentro iba a cambiar su vida por completo. Y eso es lo que pasa. Cuando Jesús nos llama de manera personal, nuestra vida cambia por completo. Jesús nos llama de manera personal, es un llamado personal. A cada uno de nosotros nos ha llamado de manera personal y nos llama de manera personal. El llamado de Dios no fue cuando en una ocasión y ya está. Actualmente nos llama día a día, momento a momento, constante. No sabemos qué va a pasar el mañana, pero Jesús sí lo sabe. La segunda característica, date prisa. La invitación de Jesús hace una urgencia, un date prisa, un ven pronto, corre, date prisa. Las palabras que dice Zaqueo tenía que darse prisa. Nadie sabe el tiempo que tiene de vida. Quizás solo nos quedan unas cuantas horas. Nadie se puede dar el lujo de decirle al Señor Jesús, no, Señor Jesús, hoy no puedo estar contigo, pero mañana sí, espérame ahí. Quizás a veces nuestros amigos nos llaman y nos invitan a comer, a pasar un rato. Mira, pero es que hoy estoy muy liado, salgo tarde del trabajo, vamos a dejarlo por otro día. ¿A eso le podemos decir eso? Quizás podemos, pero no debemos rechazar la invitación del Señor Jesús. Porque el momento es ahora, es un ya, es urgente, es un pronto. No sé si la iglesia de Keiko estuvo orando por un chico que lo pusieron para orar, que tuvo un accidente en los Estados Unidos y estuvo muy grave, tuvo un accidente y se golpeó en la cabeza muy fuerte y quedó en coma.
Pues ayer hablando con uno de sus primos, me estaba contando que en su última predicación que tuvo en la iglesia de Bucaramanga, él dijo textualmente: el momento es ahora, queridos hermanos, porque no sabemos si mañana estemos vivos. El momento de estar con Dios es ahora. No esperemos a mañana, porque no sabemos si mañana nos vamos a levantar de pie. Se me peluca el cuerpo. Ese hombre viajó a los Estados Unidos, por cuestiones de trabajo, era el tesorero de la asociación de Bucaramanga. Viajó a los Estados Unidos para una cuestión laboral con la iglesia. Decidió ir a visitar a sus hijos que estaban de verano con su esposa en una parte de los Estados Unidos, no recuerdo la ciudad, y tuvo un accidente. Ella hablaba con Javier, uno de sus primos, y decía: ¿qué tan frágiles somos como seres humanos? ¿Qué tan frágiles somos como seres creados por Dios? Que no sabemos en qué instante vamos a dejar de existir. El hilo es tan débil y tan frágil, la cuerda es tan frágil que en cualquier momento se puede romper, que en cualquier momento se puede desunirse y podemos perder ese soplo de vida. Quizás para Zaqueo no quedaba mucho tiempo, quizás ese tiempo estaba muy corto y quizás Zaqueo en su corazón lo sentía, pero sentía que debía hacer algo, pero ¿qué hacía? ¿Qué haría? Bueno, Zaqueo pensó: ¿qué hago? Bueno, me conformaré con solamente verlo. Había escuchado hablar de sus milagros, había escuchado de su gran trayectoria, era un maestro. Muchos le llamaban maestro, otros le llamaban profeta, y eso quizás fue lo que le llamó la atención a Zaqueo, escuchar todas esas situaciones. Así que la urgencia de estar con Cristo, la urgencia de estar con Dios, de ese llamado, de esa invitación, debe ser algo esencial y urgente en nuestras vidas. No podemos esperar una hora, 2 horas, 1 minuto, 1 segundo. Tiene que ser una constante vital para nuestra vida. La unidad entre el ser humano y Cristo debe ser una constante vital, así como nuestro corazón late. Cuando vamos a los médicos, nuestras constantes vitales están bajando, están fuera de esos números regulares que hacen los médicos. Enseguida buscan las médicas. Ahí tengo una médico presente. ¿Qué hacen los médicos? Rápidamente, a ver si no digo algo que no es, rápidamente buscan la solución, buscan las alternativas para que sus constantes vuelvan a ser elevadas, vuelvan a estar normales, y ese ser humano que pudo atravesar la barrera de vida hacia la muerte, haga un paso atrás y pueda mantenerse estable. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que nuestras constantes vitales espirituales se puedan mantener estables. Dice 2 Corintios 6:2 que ahora es el tiempo. El tiempo es ahora cuando necesitamos jugar a Cristo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. El día, hablando en presente, hablando en el instante en el cual estamos parados de pie. Y una invitación precisa. La invitación es muy precisa. Aquí yo necesitaba bajar del árbol y venir a Jesús. No podía quedarse donde estaba. Jesús nunca nos ha abandonado y tampoco nos ha ignorado. Sabe dónde estamos, cómo estamos. Por eso las escrituras son claves cuando nos dicen y nos relatan el aceptar a Cristo o rechazarlo. Tengo 2 ejemplos clásicos. El aceptar a Jesús cuando lo hizo el etíope en Hechos 8:37, donde aceptó el llamado. Y el rechazo cuando lo hizo el rey Agripa, cuando lo desechó, rechazó el llamado de Cristo, rechazó lo que Pablo le había dicho, que le dijo: por casi me convences o me persuades, por poco casi caigo en lo que me estás diciendo. Y a veces mucha gente lo dice: oye, casi me convence de lo que tú crees. A mí me pasa algo muy curioso en mi trabajo, que yo cuando comparto mucho con la gente y hablo mucho con la gente, y una vez me dijeron, cuando recién comenzaba a trabajar en la empresa actualmente donde estoy, fuimos a comer y yo, cada quien pidió a pedir, y empezaron a pedir sus platos, y la mayoría eran con cerdo. Y yo me dije: no, pero es que yo no, como se vamos a compartir, yo me pido algo aparte porque yo no como nada que contenga cerdo.
Jesús come cerdo. Entonces uno de ellos, sin que yo responda, me dice, es que tú eres judío. Tú eres judío, me dice. Pues no soy judío, pero sí hay algo por ahí que después te explicaré. Y más adelante, cuando pasaron unos meses, hicimos otra comida también en el trabajo y fue algo parecido. Y me nombraron, ellos me conocen por Felipe. Cuidado que Felipe no come nada que tiene cerdo. Y ella aproveché y les expliqué, porque era un mandato de Dios. ¿Por qué es un mandato de Dios? Y es un animal impuro. Y me dicen, pero ¿cómo es impuro? Si es un animal que se cría para eso, para comer. Y humanamente la gente no comprende mucho acerca de la Biblia, porque no se le explica, porque no conocen lo que dicen las escrituras acerca de Dios. Y quizás Zaqueo no entendía muy bien lo que Dios quería hacer con su vida. Por eso el Señor Jesús llama a Zaqueo en el momento presente, ahora. Porque era en ese instante, en ese hoy, la invitación del presente. Muchas veces nosotros los seres humanos pensamos de que, bueno, los que tenemos años en la iglesia, cuando comenzamos a caminar en este evangelio, sí nos dieron un día cuando comenzamos que Cristo venía pronto. Por lo menos en mi caso han pasado ya casi 30 años. No sé, hermano Luis seguramente me lleva un rato largo. 45. Yo conocí la iglesia Adventista del Séptimo Día con 14 años. Cerca de la localidad donde son ellos, Luis y su esposa. Muy cerquita de allí. Por eso este pueblo me recuerda mucho esa localidad, por su frescor, por su frío, por sus montañas. Entre Nirgua y Salón había una gran variedad de clima, pero era muy fresco. Era una parte muy especial para vivir. Y quiero hacer la cuña diciendo que los canarios migraron a ese lugar por eso, porque les recordaría quizás mucho a este lugar, a este, como lo llaman muchos en el mundo, este pequeño paraíso. Bien, pero continuamos adelante. La quinta característica para este hombre y para Jesús era lo necesario. La invitación de Jesús era necesaria porque Zaqueo era un hombre pecador. La gran necesidad de Zaqueo era espiritual, de ser restaurado, sanado. ¿Podía dejarlo pasar por alto? No. Zaqueo lo puede haber dejado pasar por alto, pero en su necesidad tuvo que la tomó sin pensarlo. Y cuando Jesús le dijo a Zaqueo que bajara deprisa, yo me imagino que Zaqueo a lo mejor saltó del árbol y se lanzó, para que nadie ocupara su puesto. Esta invitación era esencial para la vida de este hombre, ya que estaba muerto en sus pecados, ciego en tinieblas y en camino hacia la perdición eterna. Una invitación específica. Ven que es necesario que pose en tu casa. La invitación de Jesús tenía la finalidad muy específica y necesaria. Querías convivir con Jesús, este hombre llamado Zaqueo, y para ello era necesario abrir las puertas de su casa para recibirlo. Nadie abre la puerta de la casa a otra persona si no quiere convivir con ellos. O nadie pide que le abran la puerta de su casa si no quiere convivir con esa persona. Tanto Jesús como Zaqueo deseaban convivir juntos, deseaban estrechar lazos. Zaqueo quería conocer a este hombre, a Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso Apocalipsis 3:20 nos dice, ¿qué nos dice Apocalipsis 3:20? Jesús toca la puerta, está allí. El que abre la puerta y abra, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este toque de Jesús no es un toque en una sola vez en la vida y ya está. Es un toque diario. Y yo siempre hago énfasis y siempre insisto en esto. Es una cosa diaria. Es una cosa que tiene que ser todos los días. Saben, yo cuando salgo de mi casa, yo hago, como yo mi coche siempre mala costumbre que traje de Venezuela, que los coches los dejaba calentar y eso. Yo enciendo el furgón, pocos minutos, y en esos 2 minuticos que está el furgón encendido, yo le vuelvo a orar al Señor. Señor, ahora voy a coger la calle. Ya salí de mi casa, con tu bendición, salí bien. Pero ahora me monto en el coche y voy a salir. Y siempre oraba y siempre hago lo mismo. Es una costumbre que tengo siempre cuando me monto en el coche a ir a trabajar, cuando ando solo.
lo hago. Y cuando voy en la calle, que salgo a la calle, le pido a Dios que lleve mi coche. Pues yo como humanamente puedo fallar, o puede fallar otro. Pero la bendición de Dios es en el día en que nos levantamos de pie, en ese momento. Abrir la puerta a Dios en esa ocasión. Porque no, si yo le abrí mi corazón a Dios hace 20 años, pero hace 20 años le abrí la puerta. Pero ¿cuántas veces se la hemos cerrado en el transcurso de nuestra vida? A veces le cerramos la puerta a Jesús en su cara y ni cuenta nos damos. La respuesta en el versículo número 6, la respuesta según la actitud de Zaqueo fue de inmediato. Entonces él descendió deprisa con gozo y alegría. ¿Quién no va a ir deprisa cuando alguien importante como Jesús pues te llama? Imagínese usted caminando por las calles de la península, hay una reunión, se encuentra allí la multitud, y resulta que está el rey de España. Y le dice, hey Luis, ven acá, que quiero compartir contigo un almuerzo. Seguramente a lo mejor el hermano Luis no le hace mucho caso, pero cualquier otra persona va corriendo y se le pone enfrente, porque es una persona importante, porque es una persona que puede resolver muchos problemas. Eso era Jesús para Zaqueo, puede resolver muchos problemas, puede resolver muchas cosas, pero el Señor Jesús, cuando le hizo el llamado a Zaqueo, Él no lo está haciendo y esperando que Él fuera mejor, que fuera diferente, que corrigiera sus errores, que corrigiera todo lo que había hecho o lo que estaba haciendo. Había dificultad para Zaqueo, sí la había. Había la oposición. Siempre hay cosas en contra. La oposición era la multitud. Tenía cosas en contra. Su baja estatura, la multitud, y después los murmullos de la gente. ¿Cómo se oye Jesús con este? Todo el mundo sabía quién era Jesús y todo el mundo ahí en ese lugar sabía quién era Zaqueo. Por eso murmuraron, el versículo número 7 lo dice. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero ¿quién era el que tenía la mayor necesidad en ese momento, en ese lugar? Zaqueo. Zaqueo era el que deseaba buscar a Jesús, era el que deseaba tener ese encuentro personal. Y nadie que se encuentre con Jesús, o ninguno de nosotros que nos encontramos con Jesús diariamente, podemos continuar siendo los mismos cada día, porque cada día vamos a ser diferentes. Y eso fue lo que pasó con Zaqueo. A partir de ese momento fue diferente. El versículo número 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Me llama la atención dos cosas. Primero, que Zaqueo divide la mitad para los necesitados y la otra mitad para devolver 4 veces más lo que me he robado o lo que le he quitado a alguno. Sí lo he hecho. ¿Acaso no sabía que lo estaba haciendo mal? ¿Acaso no sabía que sí había defraudado a muchos y que había abusado incluso hasta su propia gente? Él era judío y la ciudad estaba siendo ocupada por romanos, pero eran judíos. Da la sensación que él no lo hacía, era por él, a pesar de que sus compañeros no. Quizás él pensaba humanamente, y ahí era donde iba a ir, que lo estaba haciendo bien. Y puede pasar con nosotros, pensamos que estamos haciendo las cosas correctamente, pensamos que todo está bien para nosotros correctamente, en nuestro día a día puede ser que estemos pensando que todo esté bien correctamente y no aceptamos o no asumimos que cada día necesitamos corregir, necesitamos enmendar, necesitamos buscar la solución a nuestra vida, a nuestro caminar diario. Porque no solamente es un momento, no solamente es un segundo, un día, y siempre me gusta repetirlo, es día a día. Y Zaqueo quizás dudó, bueno, si en algo he fallado, pues yo se lo devuelvo, por si acaso vamos a darle de más para que no haya ninguna duda de que lo estoy haciendo bien. Ahora bien, el reconocimiento. Jesús reconoce a Zaqueo como un verdadero hijo de Dios. Y lo dice en el versículo 9, Jesús le dijo, hoy
ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ya oficialmente Zaqueo es nombrado hijo de Dios, descendiente de Abraham. ¿Y acaso Zaqueo no era descendiente de Abraham? Era judío, era descendiente de Abraham. Pero por fe, por la fe que Zaqueo había demostrado, se reincorporaba al padre de la fe, se reincorporaba a Abraham como padre de la fe. Porque sus movimientos, sus acciones fueron movidas por la fe, fueron movidas a causa de la fe y a lo que creía que había escuchado de Jesús. El cambio interno que demostró Zaqueo fue un cambio con hechos, con acciones. No lo hizo por sencillamente, no, ya que te he quitado algo, te lo voy a devolver para que no digas que soy malo, ahora soy bueno. El Señor Jesús no esperó que Él devolviera nada, tampoco esperó que Él se arrepintiera de sus pecados, tampoco Jesús esperó que Él fuera un buen ser humano, una buena persona, que empezara a hacer el bien. Jesús lo llamó tal y cual como era. Día tras día debemos de ir a Jesús tal y cual como estamos. Muchas veces muchas veces las personas cometen el error y nosotros mismos podemos caer en ese error de querer ser mejores. Y pensamos, hoy sí voy a estudiar la Biblia completa y voy a estudiar todo el folleto y hoy sí voy a buscar a Jesús porque hoy sí estudié el folleto. Y a veces pasan los días pensando que queremos humanamente ser mejores para poder estar en la iglesia mejor y hacer el bien para estar mejor. Pero Jesús nos llama tal como estamos. Y si en algún momento nos equivocamos, pues devolvamos haciendo el bien. Nadie se siente mal por hacer el bien. Eso es algo increíble. Usted hace el bien y usted no se siente mal. Usted se siente bien consigo mismo y con todas las personas. Pero si usted hace el mal, ¿cómo se siente? Si usted le hace mal a un hermano de la iglesia, o un compañero de trabajo, o un vecino, ¿cómo se siente? Se siente con el alma hecha cuadritos. ¿Y por qué lo hice? Y empiezan las cosas. Quizás Zaqueo no tuvo ese remordimiento porque él siempre pensó que estaba haciendo las cosas bien. Nosotros tenemos una luz que quizás Zaqueo no la tuvo en su momento. Tenemos la luz de Cristo. Hemos sido llamados para poder ser hijos de Dios, porque somos llamados sus hijos. Somos un pueblo escogido. Somos el real sacerdocio. Somos un pueblo que tiene el gran privilegio de llevar a cabo la tarea que aún los ángeles quieren dar, que es predicar su evangelio. A Zaqueo nadie le predicó, solamente con lo que pudo escuchar, conoció a Jesús y lo buscó. Hay una necesidad en el mundo, hay una necesidad en la tierra, y esa necesidad puede estar aquí, y es escuchar la invitación de Dios, la invitación de Jesús para la salvación. Y quiero terminar con lo que fue nuestra lectura bíblica. El versículo número 10 del capítulo 19 dice: porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la razón por la cual Cristo vino al mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa pérdida que tuvo Dios cuando el enemigo arrebató al ser humano, esa pérdida que tuvo el cielo al perder la posesión del ser humano, vino el Señor Jesús a esta tierra a rescatarlo, a buscarlo, a saber que era pertenencia del cielo. Un corazón rebelde, orgulloso, creyente de que por sus propias fuerzas puede alcanzar la salvación, quizás jamás podrá alcanzar lo suyo. Pero aquellos que dan por asentado de que Cristo es el único que puede alcanzar su salvación y que por medio de Él pueden alcanzar la vida eterna, son aquellos que con su vida diaria pueden transformar sus corazones, sus mentes y poder alcanzar tan elevado y anhelado cambio que pueden ser llamados hijos de Dios y pueden demostrarle a otros que sus cambios en su vida pueden ser testimonio para que otros cambien. Quizás Zaqueo pueda alcanzar a ser el testimonio de muchos en su región, en Jericó. Quizás nosotros podemos alcanzar a ser aquellas personas, por nuestro testimonio,
por la luz que Dios nos ha dado a nosotros en esta localidad. Ico de los Vinos quizás merece que Cristo pase por el centro de la ciudad y pueda ser mirado por muchos. Quizás esta ciudad necesita que Cristo pase por el medio de ella y que el Señor Jesús pueda alcanzar con su mirada a aquellos que están perdidos, a aquellos que aún no conocen de Él, a aquellos que quizás tienen la necesidad de buscarle, pero no saben cómo, porque quizás en sus medios no hay cómo poder alcanzarle. Quizás está una multitud que le impide alcanzar. Quizás está ese prejuicio de que lo estoy haciendo bien, de que no le hago mal a nadie, pero necesitan la mirada de Jesús. Quiera Dios de que nosotros podamos ver esos ojos de Cristo, ver a Jesús cara a cara, ver sus ojos brillar y que Él nos diga, ven a mi lado y camina a mi lado. Y esas personas que están allá atrás, allá afuera, atrás, a nuestros lados, esperando que nosotros podamos presentar ese Cristo vivo, ese Cristo que murió en la cruz, pero resucitó para el perdón de los pecados, que pueda ser alabado, glorificado para su honra y su gloria. Quiera Dios que en esta mañana pues el Señor pueda motivarnos a ver a Cristo y que podamos escuchar su invitación, no solamente una vez, sino día a día, y que el Señor pues nos pueda bendecir, no solamente en este día sábado, sino cada día de esta semana. Que el Señor les bendiga. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción, la roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, el calma el alma en ansiedad, consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó, cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló hasta la